Buenos días, compañeros autocaravanistas y seguidores del canal Cookie Beta. Soy Quique y hoy vengo a presentaros un vídeo que seguro os va a interesar. Vamos a hablar de aires acondicionados, cómo escogerlo y qué sistemas de climatización para nuestras autocaravanas existen. ¡Vamos a ello! Pues bien, este es un tema del que quería hablar hace bastante tiempo, porque es un tema recurrente, es un tema de conversación en grupos de chats, entre amigos o todo tipo de redes sociales relacionadas con el autocaravanismo. Y es que en los sistemas de aire acondicionado o climatización de las autocaravanas nos preocupa mucho. De todos los que estáis mirando este vídeo, posiblemente la mayoría no tengáis todavía instalado un aire acondicionado, un enfriador o cualquiera de estos sistemas. Nosotros, por ejemplo, no lo tenemos todavía y hace 3 años que tenemos la autocaravana. Pero como es un tema recurrente que a todos los que queremos instalar un aire acondicionado nos ha causado confusión, pues hoy vamos a intentar desvelar todas las dudas desde el punto de vista de alguien como yo que no tiene todavía aire acondicionado y que hasta hace poco no tenía muy claro qué tipo de sistema de climatización íbamos a escoger. Pues bien, como muchos de vosotros haréis, yo también busco en YouTube, busco a través de la web para encontrar por lo menos un vídeo en YouTube que te saque de dudas, que te ayude a decidir si necesitas o no un aire acondicionado, diría aire acondicionados generalizando en los sistemas de climatización. Las dudas que se nos generan, los dilemas son enormes. Y yo, buscando, por ejemplo, en YouTube no he encontrado ningún vídeo que me aclarara las dudas realmente y que hiciera una comparativa pues, entre diferentes aires acondicionados, diferentes sistemas y que me ayudaran realmente a decidirme por un sistema u otro de enfriamiento. Vamos a ver, las dudas son tantas que uno no sabe por dónde empezar, ni cómo organizarse. ¿Necesitamos realmente un aire acondicionado? ¿Necesitamos, queremos o podemos hacer o afrontar un gasto de 2.000 o 2.500 euros para solucionarnos la papeleta durante quizás 3 o 4 días en un año? ¿O somos viajeros que hemos sufrido condiciones de calor extremo durante muchos más días, durante un verano entero o durante 15, 20 días de acampada en un camping o en algún lugar de vacaciones? Últimamente el cambio climático está afectándonos a todos y lo que sí nos hemos dado cuenta no es que haya más días de frío, sino mucho más días de calor. Por lo tanto, para mí, personalmente, la duda de si necesito un aire acondicionado la tengo totalmente despejada. Hasta ahora hemos ido aguantando sin él, pero hemos decidido que el próximo verano ya no pasaremos calor. Vamos a intentar paliar esas olas de calor, esas visitas a la costa mediterránea, al sur de España, en Andalucía, o incluso cuando estamos parados aquí en nuestra base número 1, en el Camping Gran Sol, que siendo zona pirenaica, también hemos sufrido este año olas de calor bastante más largas que lo habitual y en las cuales, si no fuera por la piscina y por el aire acondicionado que tenemos instalado en el Avancé, no hubiéramos podido resistir. Pero es verdad que hemos estado poco dentro de la autocaravana porque el calor dentro era muy intenso y después costaba incluso por la noche dormir porque el calor que había entrado en la autocaravana era muy difícil sacarlo con ventiladores. ¿Y qué hice durante este verano para ir recopilando información? Pues ni más ni menos que meterme en las autocaravanas de amigos y visitantes del camping donde estoy para poder comprobar personalmente qué rendimiento da un aire acondicionado en comparación de un enfriador. Bien, con eso yo ya pude obtener una conclusión que a continuación os explicaré. Pero bueno, para organizar todo este tema de los aires acondicionados y poderlo explicar con claridad y con el máximo de datos posibles, os diré que tuve que hacerme una especie de organigrama, tomar notas y hacer varias líneas de dudas y dilemas. El primero de los dilemas, aire acondicionado o enfriador. Otro de los dilemas, en caso de que no dispongamos de tanta economía como para poner uno de estos sistemas, es climatización fija o climatización portátil. Y con la climatización portátil hablamos y englobamos pues aparatos como los Pingüino, un simple ventilador, el aire portátil de EcoFlow, Wave 2 o los aires acondicionados que se cuelgan en la ventana de las caravanas o autocaravanas. Todos estos sistemas vamos a irlos viendo poco a poco. Y empezamos entonces con el aire acondicionado.
el aire acondicionado clásico de toda la vida, y ahí tenemos un siguiente dilema con la aparición, la irrupción en el mercado de los sistemas de 12 voltios. ¿Qué es lo que nos va a hacer decantarnos hacia un aire acondicionado o hacia un enfriador evaporativo? Son dos los motivos, y estaréis de acuerdo conmigo. Uno es la capacidad de enfriamiento y otro el consumo. Y resulta que estos dos elementos van directamente relacionados, son directamente proporcionales y por lo tanto ahí es donde nos encontramos con esa gran duda. El aire acondicionado enfría mucho más y realmente eso es lo que queremos, que nos enfríe la autocaravana rápido y durante el mayor tiempo posible, y que ese aire acondicionado, si es necesario, nos dure todo el día. Pues es imposible por culpa del consumo. ¿Qué nos da el enfriador en este caso? Nos da una autonomía mucho mayor en el caso de que estemos conectados solamente a batería, pero su capacidad de enfriamiento no es la misma, aunque consigue paliar esta capacidad de enfriamiento con una sensación, es decir, nos vende sensaciones pero no frío real. No consigue bajar la temperatura de la misma manera que un aire acondicionado. Bueno, luego habrá quien me diga, como yo mismo he utilizado como argumento para autoconvencerme o para saber qué sistema quiero, que claro, yo tengo mascotas y para las mascotas el aire acondicionado pues a lo mejor es muy bestia, da demasiado frío e incluso para dormir, que aquí puedes coger resfriados, que el aire es más seco y que en cambio pues eso, con las mascotas lo mejor, lo más indicado y es lo que se vende como argumento desde los fabricantes, que para las mascotas el enfriador evaporativo es mucho más sano y mejor. Bueno, seguramente más ecológico. ¿Por qué? Pues porque gasta menos energía también. Entonces, esos son dos de los primeros elementos que ponemos en la balanza. ¿Qué queremos? ¿Más frío con mucho consumo o menos frío con un consumo más moderado? Esto nos lleva a la siguiente disyuntiva. Es decir, ¿vamos a estar conectados más en un camping, por ejemplo, a 220 o vamos a estar más bien funcionando a 12 voltios con la autonomía de nuestra batería y con un inversor? Yo lo tengo muy claro. Cuando voy en autocaravana no estoy dependiendo de campings. Busco áreas de autocaravanas, busco parkings, zonas cercanas a la playa y no siempre estoy pagando 25 o 30 euros de camping. Y lo que menos quiero es que cuando tenga yo un aire acondicionado instalado en mi autocaravana, eso me condicione a la hora de dónde quiero acampar. Fijaros que todos los datos que os esté dando hasta el momento son datos que yo aún tengo en mi cabeza rodando, que aunque ya me he decidido por un sistema más que por otro, yo estaba muy decidido por la opción del enfriador. Voy a poneros una pregunta trampa. Si os dijeran que un aire acondicionado a 220 voltios y un enfriador, los dos sin conexión externa, es decir, estando conectados solamente pues a batería y a través de inversor. Si nos dijeran que los dos consumen lo mismo, ¿por qué sistema os decantaríais? Bueno, pues esta pregunta es la que os va a hacer saltar el chip, el clip ese en la cabeza para decir, pues realmente, claro, yo lo que quiero es frío, ¿no? ¿No consumen lo mismo? Claro, pues entonces vamos a seguir analizando esto. Bien, vamos despejando dudas, vamos a ir centrándonos un poquito. Entonces, vamos a hablar del aire acondicionado. Tenemos un aire acondicionado a 220 voltios y estamos conectados en un camping. No hay ningún problema, aparentemente, depende de la potencia también de ese aire acondicionado. Ahora hablaremos. Si en lugar de estar conectados a una toma de 220 en un camping, por ejemplo, estamos conectados a nuestra batería y vamos a poner que tenemos una batería de 100 amperios para poder hacer unos cálculos mucho más rápidos. Un aire acondicionado conectado a batería, es decir, al inversor, consume aproximadamente entre 70 y 80 amperios por hora. ¿Qué significa esto con una batería de 100 amperios? Que si tenemos nuestra batería y vamos a prescindir o a dejar de lado que si tenemos paneles solares, que total a lo mejor estamos cargando 10 o 15 amperios por hora. Vamos a prescindir de eso y digamos que eso viene de regalo. Vamos a hablar solamente de que tenemos nuestra batería de 100 amperios. Pues con un consumo de 70 o 80 amperios por hora, la regla de 3 es sencilla. Dentro de una hora tendremos la batería casi agotada. Y se supone que cuando hemos estado haciendo servir el aire acondicionado es durante el día, a las horas de más calor o en el momento de más calor. Y aún nos queda el resto del día y el resto de la noche donde vamos a utilizar iluminación interna, algún electrodoméstico, etc.
Digamos que, bueno, si tenemos una batería, como en nuestro caso, de 300 amperios, pues se nos amplía este rango de funcionamiento pues alrededor de las 3 horas o 3 horas y media. Así que, ¿a qué conclusión llegamos después de esto que venimos de hablar? Pues que si queremos hacer funcionar nuestro aire acondicionado a través de la batería, gracias al inversor, tenemos un tiempo tan limitado que lo que nos va a obligar es a poner más baterías. Y es que aquí no se para con los problemas. Bueno, el siguiente problema es, vale, yo tengo 300 amperios y me da para tener el aire acondicionado 3 horas, 4, 5, no lo sé. Pero al final del día, o al final, después de la noche, cuando me levante por la mañana, si no me he conectado a una toma eléctrica, tendré mi batería 300 amperios casi a cero. Y el problema viene entonces, ¿cómo voy a cargar estos 300 amperios con la capacidad de carga que tengamos en una autocaravana? Es decir, 300 amperios, ¿eh? El booster nos da 30 amperios por hora. Para cargar 300 amperios debería estar circulando 10 horas. Pero vamos a poner que no es eso porque como tengo también unos paneles solares que cargan bastante y que me den unos 15 amperios por hora. Bueno, pues ya estamos consiguiendo 45 amperios por hora. Circulando. Yo creo que a todas luces es insuficiente, porque ni vamos a estar tantas horas circulando, ni los paneles solares posiblemente rindan. Y menos si a lo mejor hubiera niebla o se pone a llover. Pero bueno, tenemos que cargar esas baterías. ¿A qué nos vemos abocados entonces? A conectarnos en un enchufe de 220. Y contar con que tengamos también un buen cargador de 220, porque generalmente los cargadores que vienen en las autocaravanas son de unos 20-30 amperios. Excepto en mi caso que tengo uno de 70 amperios. Siguiente supósito. Somos una familia que nos conectamos siempre a 220 porque siempre vamos a áreas de autocaravanas de pago en las que hay enchufe o a campings. ¿A qué problema nos lleva esto cuando estamos conectados a 220? Pues os lo digo rápidamente. No todos los campings dan la misma potencia o disponen de la misma potencia en sus enchufes. Como sabéis, hay muchas áreas de autocaravanas y sobre todo en Francia me he encontrado con bastantes que solamente disponen de 4 amperios por enchufe. En general en España se suelen encontrar a 6 amperios. Y ya es muy raro encontrar algún camping o área que tenga 10 amperios. 10 amperios son aproximadamente 2.200 vatios. El problema que yo no lo he sufrido, pero lo he oído, lo he visto en muchos foros, es que una vez conectados en el camping y ponemos en marcha el aire acondicionado, se ve que si esa torreta no aguanta suficiente potencia, pues salta el disyuntor. ¿Por qué acostumbra a pasar esto? Porque los aires acondicionados a 220 voltios, que no sean inverter, y son la mayoría, que no son inverter, la grandísima mayoría, tienen un pico de consumo instantáneo al arrancarlos. De hecho, incluso en el interior de la autocaravana se oye, yo lo he podido oír, como una especie de pequeña explosión, una explosión sorda, que es el momento en el que el compresor se pone en marcha. En ese momento hay un pico de consumo que acostumbra a hacer saltar el disyuntor o magnetotérmico del camping. Así que sin quererlo también, nos estamos viendo en un problema de que si por fin hemos escogido el aire acondicionado porque lo que queremos es frío y como total voy a estar conectado a 220, pues me da igual lo que consuma, pues resulta que no. Durante la noche vamos a acampar en un camping o en un área de autocaravanas con enchufes y nos vamos a conectar. Bueno, evidentemente vamos a seguir recargando la batería y vamos a poner también el aire acondicionado porque nos encontramos con noches muy calurosas que no nos permiten dormir bien. Y que vamos a necesitar el aire acondicionado de noche. No toda la noche, pero en algunos momentos. Bueno, pues aquí hay otro problemita que hay que tenerlo en cuenta. Y que es que al consumo del aire acondicionado hay que sumar el consumo también del cargador de baterías a 220 voltios. Así que si vamos muy justitos de disyuntor, si vamos muy justitos de en la toma de 220, posiblemente nos salte más de una vez o tengamos que desconectar a lo mejor el cargador de baterías. ¿Qué representa esto? Que mientras estemos cargando la batería no podemos tener el aire acondicionado en marcha o viceversa. A ver, que yo estoy poniendo ejemplos de lo que puede ser el día a día. ¿Para qué? Para ponernos en la escena de lo que puede ir aconteciendo durante un día normal. Fijaros un poquito que lo que estoy haciendo hasta el momento es dar datos y circunstancias que a través de los cuales más o menos creo que podemos ir elaborando una lista de pros y contras. Ah, por cierto, he olvidado una cosa en relación a los aires acondicionados a 220 voltios. Para funcionar autónomamente a base de batería e inversor,
ya podéis ir equipando por lo menos un inversor de 2000 vatios. Vamos a hablar ahora del enfriador. Cuando hablamos de enfriadores parece que solo hablamos de Biesa. Biesa es de una marca ya reconocida que en poco tiempo pues ha conseguido hacer un buen nicho de mercado porque funciona bien y la gente está muy contenta con esa marca. Entonces a veces decimos, no sé si ponerme un aire acondicionado o un Biesa. Bueno, pero hay muchas más marcas en el mercado. Pues bueno, a la hora de escoger un enfriador, definitivamente quien lo ha escogido es porque hemos decidido sacrificar la capacidad de enfriamiento frente al consumo. Pero entonces, ¿por qué hemos decidido eso? Porque nos hemos querido creer o autoconvencer, o a lo mejor lo hemos comprobado de que efectivamente funciona tan bien, que el sistema de enfriamiento a través de la humedad y no directamente del aire frío nos va a dar suficiente resultado como para poder estar a gusto en la autocaravana. Yo creo que nos autoconvencemos porque al final queremos creer que aunque no conseguiremos el frío de un aire acondicionado, llegaremos a estar bien. Y de hecho, las experiencias que yo he podido ver en compañeros están 50% a favor, 50% en contra. Pero os voy a explicar el caso de mi gran amigo Pachi. Con Pachi somos súper amigos, hemos sido compañeros de trabajo y todo, y él se montó el Biesa adelantándoseme, porque los dos teníamos decidido que sí, que casi con toda probabilidad íbamos a montar un enfriador. Y cuando lo tuvo montado, el primer día que lo probó, su opinión fue la siguiente. Me dijo, Quique, me parece que la he cagado. Creo que esto no va a enfriar suficiente. Pero bueno, vamos a seguirlo probando y vamos a ver qué tal funciona. Esto fue el primer día. Evidentemente acababa de montarlo, hacía calorcito, empezó a probarlo y bueno, supongo que esto necesita un poco de rodaje y que el filtro que lleva en el techo pues se remoje adecuadamente, porque esto funciona con un filtro húmedo. Y hasta que no cogió toda su capacidad, el enfriador tardó un poquito en reaccionar. Por suerte, al cabo de un par de días, habiéndole aprobado más a fondo, me dijo, bueno, está bastante bien. Está bastante bien. Cuando te dicen está bastante bien, quiere decir que te estás conformando. O sea, ¿consigues alguna ventaja? ¿Consigues algún resultado? Sí. Él me demostró con un termómetro que la temperatura de la autocaravana le había bajado, creo recordar que 4 grados. Y que el ambiente dentro de la autocaravana pues era mucho más soportable que en el exterior, desde luego. Así que me quedé con esto. A primera de cambio no le gustó, se quedó decepcionado. Un poco más adelante ya le empezó a gustar un poquito más, pero en ningún momento oí, ¡guau! ¡Qué bien enfría esto! Esto es una pasada, esto funciona súper bien y encima gasta poco. No es esa la opinión final que yo extraigo. Mirad, hasta ahora en este vídeo parece que me estoy decantando más por el aire acondicionado que por el enfriador. Posiblemente, no sé si esa es la sensación que da. Pero puedo deciros que este verano pasado, cuando mi amigo Pachi se montó el enfriador, yo tenía muy claro que me iba a montar un enfriador. Tengo otro ejemplo que he recordado ahora de mi último viaje, de nuestro último viaje a Francia. En Versalles coincidimos en un camping con Juan Antonio y Mariló, dos sevillanos que desde aquí les saludo, muy majos, y que llevaban aire acondicionado, pero que habían llevado también un enfriador en el pasado. Y él me dijo, Juan Antonio me dijo claramente, tú instálate un enfriador y vente a visitarme a Sevilla, que vas a saber lo que es pasar calor. Porque con la humedad que parece ser que hay allí, el enfriador no funciona nada. Esto es lo que me dijo él literalmente. No funciona. Cero absoluto. ¿Por qué? Por causa de la humedad precisamente. Y esto ya lo había oído yo, de que en zonas húmedas cercanas al mar o de interior, pues como puede ser Sevilla, si la humedad exterior es grande, el enfriador en el interior no rinde. Bueno, dicho ya esto, acabamos con el tema de las experiencias y seguimos con el consumo. Hemos hablado, tanto en el aire acondicionado, hemos hablado de la capacidad de enfriamiento y del consumo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el enfriador. Hemos hablado de la capacidad de enfriamiento y ahora vamos a hablar del consumo. Evidentemente el consumo es ínfimo comparado con un aire acondicionado. Lo primero que debo remarcar es que ya no funciona a 220, por lo tanto podemos prescindir de un inversor. O, como mínimo, podemos prescindir de un inversor potente. Quien a lo mejor tenga un inversor de 500 vatios o de 1000 vatios, pues
puede seguir funcionando con él porque no va a tener en este caso un gran consumo y por lo tanto eso es que se evita. Funciona a 12 voltios, cosa muy buena, directo a batería. Y los consumos son de entre 1,3, 1,5 amperios a máximos de 6 o 7 amperios. Hablamos de amperios hora, es decir, que a un consumo de 7 amperios, en 10 horas habremos consumido un 70% de una batería de 100 amperios. Pero esto teniendo en cuenta el máximo consumo que puede tener un enfriador, un evaporador. Si más o menos nos está haciendo una media de 3 o 4 amperios, imaginaros la autonomía que tienen estos bichos. Conclusión que yo voy sacando hasta el momento de todo esto. ¿Yo qué quiero? Quiero un aire acondicionado porque enfría mucho y que consuma 4 amperios hora y que además funcione a 12 voltios para no obligarme a tener un gran inversor. Es decir, quiero un aparato que enfríe como un aire acondicionado y que consuma como un enfriador. Bueno, ya empieza a hacer calorcito, tendremos que poner un aire acondicionado. Digo yo. Vamos a ver. Bueno, algo que he olvidado decir en relación a los enfriadores. Bueno, los enfriadores para su instalación necesitan tirar una toma de agua hasta el depósito de aguas limpias. ¿Por qué? Porque para humedecer el filtro y provocar esa sensación de humedad debe extraer agua de algún sitio. Entonces la instalación, pues sin ser muy engorrosa, pero ya requiere un poquito más de trabajo. En el caso de un compañero mío del camping, habiendo hecho mal la instalación, pues tenía algunos problemas de abastecimiento en el filtro, es decir, que la bomba de agua no extraía suficiente agua para humedecer bien el filtro y por lo tanto no proporcionaba la humedad necesaria para mantener el ambiente fresco. Y otro problema es que tenía goteras. No creo ni digo que esto pase siempre. Todo dependerá, supongo, de una buena instalación. Y otra cosita es que tiene el ruido del motor de la bomba de agua que necesita para extraer ese agua desde el depósito, para llevar ese agua desde el depósito de agua hasta el filtro. Y bueno, vamos a entrar ya a hablar de la tercera opción potente o más, digamos, atractiva, después de los aires acondicionados de 220, los enfriadores a 12 voltios y ahora los aires acondicionados a 12 voltios. Estos tres sistemas van montados en el techo y por eso los estoy mencionando en este orden. Bien, pues los aires acondicionados a 12 voltios son para mí una gran opción. Como antes he mencionado, han irrumpido recientemente en el mercado de las autocaravanas, no quiere decir que no existieran de antes, pero ahora empieza a haber más variedad y se ve que marcas conocidas empiezan a comercializar este tipo de aires acondicionados. A ver, existen muchos en el mercado. En AliExpress, por ejemplo, se puede encontrar aires de 12 voltios y de 24 voltios, pero vete a saber la calidad que son. Personalmente, no me fío. Y hoy por hoy, tres marcas son las que aparentemente las que son más visibles en el mercado y que son Dometic con los modelos RTX 1000 y RTX 2000. Uno es de 1200 vatios y otro es de 2000 vatios. Después está Bergstrom con su modelo Open Air de 2000 vatios, 2020 concretamente, pero que se puede programar el mismo aire para funcionar a 1200 o a 2000 vatios sin tener que escoger entre uno u otro modelo. Y después tenemos el Indelve con su modelo Plain Aircon. Y entonces vamos a empezar a hablar, como hemos hecho con nosotros, de las principales características, pros y contras. Un detalle que me ha interesado en los aires acondicionados de 12 voltios es una nueva tecnología incorporada que es el inverter, como los aires acondicionados de casa. Concretamente Dometic tiene inverter y Bergstrom tiene full inverter. Estoy investigando cuál es exactamente la diferencia entre un inverter y un full inverter. Pero bueno, para no complicar ni alargar demasiado este vídeo, vamos a decir que el sistema inverter en general lo que hace es adaptar el consumo del aire acondicionado a la temperatura que tengamos en cada momento en la autocaravana, para de esta manera poder ir regulando ese rendimiento para bajar el consumo. De manera que son aires acondicionados, a diferencia de los de 220 voltios, que no funcionan continuamente al máximo de potencia, sino que durante su funcionamiento y en función de las condiciones que tengamos, van moderando su consumo. A grosso modo es esto.
A ver, he visto creo que un modelo, que no recuerdo ahora cuál es, en 220 voltios que también era inverter. Entonces vamos a entrar ya un poquito en la comparativa, como hemos hecho con los anteriores sistemas. Vamos a hablar ya, por tanto, del consumo. ¿Qué consumen generalmente los aires acondicionados a 12 voltios? Pues bien, si hablábamos que los de 220 consumen alrededor de unos 80 amperios continuamente, porque esto es un consumo fijo desde que lo pones en marcha, incluso al ponerlo en marcha puede tener un pico superior, pero el consumo es siempre lineal. El rendimiento es siempre lineal, aunque modifiquemos la temperatura. El compresor sigue funcionando a pleno rendimiento y consume lo que tenga que consumir. Los aires acondicionados a 12 voltios están consumiendo entre 15 y 50 amperios. Y esto, como he dicho, en función del rendimiento que exijan las condiciones de temperatura de cada momento en la autocaravana. Yo rápidamente hice mis cálculos. Tengo una batería de 300 amperios. ¿Qué me permitiría un aire con un consumo de 50 amperios? Pues me permitiría un funcionamiento de 6 horas al máximo rendimiento, cosa que normalmente no se va a producir. Es decir, que con una batería de 100 amperios tendríamos una autonomía de 2 horas, sin contar con los paneles solares y lo que podamos ir cargando durante el camino. Bueno, como no hay demasiada información, es decir, no todas las marcas explican muy bien el tema del consumo, ni en 220 voltios ni siquiera en 12 voltios. Cuesta mucho encontrar información sobre cuánto consume exactamente un aire acondicionado, cuántos amperios de batería. No qué potencia tiene, qué potencia de enfriamiento, qué potencia de consumo en vatios. No, cuánto me va a consumir de batería. Bueno, pues con lo difícil que es encontrar esta información, solamente hay una marca que tiene una tabla de consumos y los explica en diferentes circunstancias, en multitud de supósitos. Es esta tabla que os pongo aquí. Nos la ha servido la marca Bergstrom, sale en su web y me ha sorprendido porque por fin alguien explica cuánto consume un aire acondicionado en función de la batería que tengamos o de los sistemas de recarga que tengamos. Bueno, aquí podéis ver, por ejemplo, una configuración con el modelo de 1200 vatios que tiene esta marca, el Open Air de 1200 vatios. En el supósito de que tengamos una batería AGM de 105 amperios, dos baterías de 105 amperios y una batería del LiFePO4 de 200 amperios. Vamos a ponernos, por ejemplo, en esta para abreviar y porque empiezan a ser ya las baterías del LiFePO4 las que todo el mundo está instalando. Y por lo tanto, cuando alguien se gasta también un dinero en un aire acondicionado, ya equipa su autocaravana con una batería que le proporciona energía de una manera más lineal y más potente. Bueno, en el caso de una batería del LiFePO4, aquí tenemos, por ejemplo, que esto se puede regular en 5 velocidades y nos indica con un sistema de carga de placas solares de 240 vatios, de 150 vatios o sin placas solares. 240 vatios está muy bien. Yo creo que casi todo el mundo lleva esto, entre 240 y 150 vatios e incluso mucho más algunos. Con el supósito de mantenerlo a la máxima velocidad con una batería de 200 amperios y unos paneles de 240 vatios, tenemos una autonomía de 16 horas, nada menos. Estamos hablando de 200 amperios de batería, que eso cualquiera lo puede tener hoy en día. Si funcionamos con paneles de 150 vatios solamente, que esto ya creo que todo el mundo los tiene, son 8 horas de funcionamiento. Y sin paneles, 5 horas y 25. Aquí tenemos los consumos con este aire acondicionado de 1200 vatios. Yo haría esta regla de 3 para cualquier aire acondicionado que tenga esta potencia. Sabremos que más o menos todos estos aires acondicionados, sea de la marca que sea, tendrán un consumo, si más no, similar. Entonces, en amperios nos representa que con ese máximo consumo que hemos dado, nos estaría consumiendo 29,8 amperios por hora. Tienen otra tabla con un modelo que podéis abrir aquí de 2000 vatios. Este concretamente dice 2000 vatios, pero son 2020. Por ejemplo, en Dometic el modelo 2000 son 1700 vatios, no llega a los 2000, por lo tanto. Han puesto el nombre del modelo 2000, pero no llega. Con la batería de 200 amperios y paneles de 240 vatios, tenemos 4,25 horas de duración de la batería. Con 150 vatios de panel solar, 3,25 horas. Y sin paneles solares, es decir, dependiendo únicamente de la energía que tengamos en la batería, casi 3 horas de funcionamiento. Aquí tenemos la tabla de consumos. A primera velocidad nos vamos a 14,4 amperios
y a máxima velocidad 56,4 amperios. Bueno, pues estos son los 50 amperios más o menos que yo daba como máximo. Pero tenemos en cuenta, y sé que con estos aire acondicionados no vamos a estar continuamente al máximo de potencia. Esto es al inicio, cuando se enfría el habitáculo y después este consumo baja. ¿Hasta qué nivel? Pues depende de muchos factores, de la temperatura externa, del aislamiento que tengamos en la autocaravana, etc. Pero estos son consumos aproximados. Aquí os voy a dejar el link de esta página para que podáis bajaros este PDF y poderlo examinar tranquilamente en vuestras casas. Quería mencionaros algo que he descubierto también, que hay muchas marcas de aires acondicionados que, siendo el mismo aparato, le ponen diferente marca. Es decir, os pongo aquí la muestra de varios de ellos. Tenéis, por ejemplo, EZA, Dreja, Daitsu y Mestic, que son el mismo aire acondicionado con diferente marca. Entonces, si optáis por comprar un aire acondicionado de estos, verificad bien la marca y que las características sean las mismas. Teóricamente deben ser las mismas características, así que no confiéis muchas veces en las marcas, en decir, es que esta marca es mejor. A ver, dentro posiblemente sea lo mismo. Así que, para evitar confusiones y para que veáis lo que es el mercado. Por ejemplo, EZA, lo que tengo visto es que es una marca que, además de aires acondicionados, podemos encontrar baterías, inversores, infinidad de accesorios o recambios para autocaravana. Entonces, ahí está el truco. Yo supongo que esta marca, por ejemplo, pues compra este aire acondicionado, no sé si a China o donde sea, no lo he investigado, compra este aire acondicionado y le pone su etiqueta. Y a partir de ese momento, en ese catálogo pueden incluir un aire acondicionado. Cosas similares he encontrado con marcas como Beckline. Muchas veces no nos podemos guiar solo por la marca, porque en muchas ocasiones será un aire acondicionado fabricado por otra marca totalmente distinta y que provenga de China o de la India en general. No os fiéis de todo lo que veáis y examinad bien que la marca que os queréis comprar realmente es lo que es. Es un aire acondicionado fabricado por esa marca, o si os da igual, en ese caso, escoger el más barato, porque si no estaréis pagando marca. Esto ya me ha pasado con algunas marcas de baterías, en las que he descubierto que es exactamente la misma batería, pero vestida con diferente color y diferente etiqueta de marca. Bueno, ya finalmente vamos a entrar en los aires acondicionados portátiles y vamos a hacer un repaso muy rápido, porque realmente a mí no me interesan demasiado, ya que he probado alguna cosita y no me ha funcionado bien. Bueno, vamos a empezar con los ventiladores. Es lo que tengo hasta ahora. Tengo un ventilador con el que me refresco como puedo en verano, poniéndomelo delante de la cara, porque si no lo único que hace es remover el aire caliente. Así que como sistema de refrigeración o de climatización no sirve para nada. Bueno, siguiente sistema que conocemos. Los pingüinos, que se utilizan en casa, pero en autocaravanas también. Es un sistema que a mí no me gusta nada. Primero porque es muy grande. Después porque no enfría suficiente. El consumo es como cualquier electrodoméstico de estas potencias, o sea, consume mucho y demasiado para el rendimiento que da. Además, le hace falta un tubo que saque el aire caliente hacia el exterior, lo cual te obliga a tener una ventana abierta o un adaptador con una ventana donde podemos extraer ese aire caliente a través de esa tubería, que acostumbran a ser unas tuberías gruesas. Por lo tanto, lo encuentro incómodo, difícil de moverlo por la autocaravana y con lo estrechas que acostumbran a ser las autocaravanas, comparado con una vivienda, evidentemente, es que no sabes dónde meterlo al final. Otro sistema, y que sí que he probado yo personalmente. Os hablo de la marca Mestic, porque es la marca que yo compré. Aquí tenéis unas fotos, pero hay muchas más marcas que hacen este tipo de aire acondicionado. Es el tipo de aire acondicionado que se utiliza más en caravanas que en autocaravanas, que se cuelga la máquina, digamos, en la parte exterior y el split en la parte interior. Todo conectado por una tubería que lleva el líquido refrigerante de un lado a otro. Yo compré un aire acondicionado de esta marca y según lo instalé y lo probé durante un rato, lo tuve que volver a desmontar, empaquetarlo y venderlo. Al día siguiente de comprarlo lo vendí. ¿Por qué? Porque no es eficiente. Es para espacios muy reducidos, tarda mucho en enfriar el habitáculo y peor, cuanto más grande sea el habitáculo, en este caso mi autocaravana, con 7,5 metros de longitud, pues lógicamente
no rinde igual un aire acondicionado de techo con 2000 vatios que un aire acondicionado de estos colgantes que tienen 400 o 600 vatios. Y otra desventaja que tiene es que lo tienes que llevar colgado, no puedes circular con él o dejarlo colgando de la ventana, más que por ejemplo en un camping, que es un lugar controlado, vigilado y en el que sabes o crees que nadie te va a entrar en la autocaravana a través de esa ventana. Y después otro que he visto recientemente que también me ha gustado muchísimo porque tiene una estética muy atractiva, porque es un sistema mucho más portátil y que es una marca que empieza a tener un prestigio ya, que es EcoFlow. EcoFlow hace el aire acondicionado modelo Wave 2, que he tenido oportunidad de verlo en un par de canales de YouTube, en este caso Camperruteros y Furgo Celta, gracias a ellos por los buenos vídeos que han hecho en relación a este aire acondicionado. Es un monográfico de este aire acondicionado y han explicado todos los pros y contras de una manera completísima. Me han gustado muchísimo y me he podido hacer una idea más completa y fiable de lo que es este sistema de aire acondicionado. Así a grosso modo os diré que es un sistema de 220 voltios, portátil, lo puedes mover por dentro de la autocaravana y colocarlo en el lugar que más te convenga, pero tiene también el contra de que hay que tirar tubos hacia el exterior para creo que 2 tubos, uno para coger aire y otro para expulsar el aire caliente hacia el exterior. Después en la feria de Barcelona, en la feria del Caravaning de Barcelona, pude ver también este modelo y pude examinarlo un poquito. Y en aquel momento pude darme cuenta de que tenía algún problema a nivel de extracción del agua, el agua que va haciendo la evaporación, o sea, esto va creando agua que la va vertiendo en un depósito interno que tiene el aparato. Este depósito, claro, cada X hay que vaciarlo. Y si no, tiene un pequeño tubo de drenaje para poder echar el agua fuera. Pero vi que vertía el agua fuera del depósito y provocaba una pequeña inundación allí en la feria de Barcelona. O sea que me dio un poco de miedo a nivel de que si yo dejo este aire acondicionado puesto dentro de la autocaravana con mis perritas en ella, cierro la puerta y me voy a dar un paseo, posiblemente cuando vuelva encuentre que hay una inundación en la autocaravana. En fin, posiblemente fue puntual, pero que habría que probarlo. Pero claro, no estamos para probar cosas de 1000 o 2000 euros y que después resulte que nos decepcionemos si no funcionan. Este sistema tiene un precio de unos 1000 euros, por lo que he podido ver, alrededor de 1000 euros, pero hay que añadir el precio también de una batería propia de EcoFlow, que además vienen con un sistema que encaja perfectamente con el aire acondicionado, pero que claro, esta batería también tendrá un precio elevado en función de su capacidad. Y bueno, hasta aquí ha llegado lo que es el vídeo comparativo de aires acondicionados y digamos una guía para saber o facilitarnos a la hora de tomar una decisión sobre qué tipo de sistema de climatización vamos a instalar. Y quiero recordaros, por lo tanto, que yo no soy ningún entendido en la materia. Soy un novato, soy un usuario más que hace vídeos y explica lo que él cree, pero que en ningún caso soy un entendido en la materia. Yo me denomino como un enterado o un enteradillo. Yo hablo de cosas con cierta base para intentar no engañar ni confundir a nadie. Pero no soy un profesional, ni mi afán es vender aires acondicionados en el caso de este vídeo. Así que espero que lo toméis simplemente pues como una guía de ayuda para poder decidirse hacia un sistema u otro en base a todas estas explicaciones que he dado aquí. Pero sobre todo que os hagáis asesorar correctamente por profesionales a la hora de comprar o que vosotros busquéis la información más fidedigna. Los datos que yo pueda ofrecer en este vídeo son orientativos, son genéricos y no tienen más base que la de la información que he podido ir recopilando a través de la web. Intento transmitir mis conocimientos, más o menos limitados, con el máximo de sinceridad y con el único afán de ayudar. Espero vuestros comentarios, ya sea para corregirme, para aportar nuevos datos, y yo intentaré contestar siempre a todos, tal como he venido haciendo hasta ahora. Así que como siempre, si os ha gustado el vídeo, si os ha servido de ayuda, compartirlo en vuestros círculos, en vuestras redes sociales, dar el like si os ha gustado y suscribiros lo que no lo hayáis hecho. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo, compañeros.